Triste se canta este son por mi nación y mi tierra. Triste se canta este son por mi nación y mi tierra. Que quiere revolución, pero ya no quiere guerra. Con esta mesa de debates concluye el programa de conmemoración, de celebración de la independencia de México. Y trata en especial de algo que nos es hoy en día muy importante tener comprensión clara, porque fue y es la participación de los campesinos, de los afrodescendientes, de los diversos sectores que en un momento dado participaron, intervinieron en el proceso de la independencia y posteriormente contribuyeron a la consolidación, a la transformación de lo que es actualmente el Estado mexicano, la sociedad mexicana. De ahí que connotados investigadores en el campo de la historia traen nuevas luces, traen el debate actual sobre esa participación que tuvieron los campesinos, los afrodescendientes en la conformación del Estado-Nación. ¿Qué pasa? Se trata ni más ni menos de cómo se fue creando la ciudadanía de las clases subalternas en la independencia y en la república. Bienvenidos, estimados públicos. Nos encontramos aquí en un espacio muy agradable del Casino Jalapeño, un espacio que fue construido a lo largo del siglo XIX. Es uno de los elementos importantes de la identidad de los jalapeños. En esta ocasión vamos a platicar sobre los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos que tuvieron un papel y un rol muy importante a lo largo del siglo XIX. Este programa está relacionado con los 200 años de la consumación de la independencia en México, 200 años en los que hemos transitado varias generaciones en la construcción de una nación, de una república. Y en ese proceso los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos han tenido un papel importante en su construcción. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Sagrario Cruz del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, la doctora Teresa Rodríguez del CIESAS Golfo y el doctor Luis Juventino García del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctora Teresa, le quisiera yo preguntar a usted, ¿cómo percibe a lo largo de sus trabajos de investigación los cambios y las transformaciones sociales y culturales que se dieron una vez consumada la independencia y en un proceso de construcción de la República en los pueblos originarios? Bueno, pues considero que fue la Revolución de Independencia representó un cambio fundamental para los pueblos indios, para los pueblos indígenas, como se les conoció posteriormente, dado que antes de la independencia estaban organizados en repúblicas de indios y esto les daba una característica sociopolítica muy particular en la medida en que tenían, digamos, un control absoluto sobre sus tierras y sobre su propia organización local y política. Sin embargo, ya con la Guerra de Independencia lo que sucede es que pues estas leyes de Indias que protegían a los pueblos indígenas, sobre todo en términos de su cohesión interna y de su relación con el Estado colonial, al desaparecer estas leyes, ellos quedaron desprotegidos y sobre todo quedaron pues expuestas, digamos, el patrimonio más valioso que ellos tenían, que eran las tierras comunales. Entonces, a partir de este momento hubo una ruptura que considero crucial, porque los pueblos de indios nunca habían participado, digamos, en lo que podría haber sido una nación. Siempre habían estado con cierta autonomía.
Entonces, bueno, sí hubo consecuencias muy importantes en el sentido de organización y de posesión de sus tierras comunales. Hay un aspecto que es muy interesante y de lo que usted acaba de mencionar, y es el hecho de la autonomía que tuvieron durante el periodo novohispano. Una autonomía que les permitió un autogobierno, claro, con las limitaciones impuestas por las leyes de Indias, pero que les permitía un autogobierno y desde luego una conservación de sus lenguas y de sus culturas. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue el impacto? Si fue un impacto positivo, si fue un impacto negativo, el proceso de independencia y el desarrollo y la construcción de la República. Doctor Luis Juventín, ¿nos podría comentar algo al respecto? Sí, ese es un aspecto muy interesante porque sí, efectivamente, como dice la doctora, pues los pueblos originarios, los pueblos de indios gozaban, ¿no?, de un margen de autogobierno que les había concedido la legislación indiana, que bueno, les garantizaba el ejercicio del autogobierno mediante sus cabildos, el acceso a la propiedad corporativa de la tierra a través de los fondos legales, de las tierras de comunidad, de las tierras también de las cofradías que gestionaba la iglesia. Digamos, los pueblos, sí es cierto, ¿no?, tenían restringida esa autonomía porque finalmente eran considerados menores y sujetos a la tutela del rey, ¿no?, a través de la iglesia y de las autoridades reales, de los jueces reales. Aquí viene el cambio justamente desde la Ilustración, ¿no?, desde el discurso reformista podemos ver que comienza pues a ganar fuerza una crítica donde, bueno, ya señalaban que pues ya era suficiente ese trato preferencial, que había que integrarlos al resto de la sociedad, era necesario occidentarlos, que hablaran castellano, que vistieran bajo la usanza española, que transformaran sus hábitos culturales, de tal suerte que, bueno, había que igualarlos para que contribuyeran con el sostenimiento del Estado de la misma forma que el resto de la sociedad. Era lo que se buscaba, y con el liberalismo, es decir, con el cambio de régimen, con la transformación también de las leyes, la llegada del positivismo jurídico, de las constituciones, ocurre también un cambio muy drástico, porque sí, efectivamente, desaparece la legislación proteccionista, empieza una acometida hacia las formas de propiedad corporativa de la tierra, y los pueblos tienen que adaptarse, ¿no? O sea, no quedaron pasivos, sino que también desarrollaron estrategias a través de las cuales pudieron también conservar el usufructo corporativo de las tierras, y lograron también mantener cuotas de autogobierno bajo las reglas que imponía ya el régimen republicano, ¿no?, que era, bueno, mediante su participación en ayuntamientos constitucionales, ocupando cargos, oficios municipales, o en regidurías, mediante el ejercicio de cargos de ministros de policía. Entonces, digamos que desarrollaron distintas estrategias para poder también adaptarse al nuevo régimen republicano. Entonces, sí. Hay un aspecto que se ha reflexionado. Durante el periodo novohispano, el concepto de indio, que era el que se aplicaba, de hecho se hablaba de República de Indios en paralelo con la República de Españoles, en donde tenían desde luego toda una estructura jurídico-política, más bien geopolítica y cosmogónica hacia el interior de cada uno de los pueblos. Sin embargo, con el movimiento, a partir del movimiento de independencia, pero sobre todo a partir de las primeras décadas después de la independencia, el concepto de indio se empezó a marginar y surgió el concepto de indígena para aplicarlo a estos pueblos originarios. Se ha comentado que hay una variante semántica muy importante de carácter jurídico, en términos de que el concepto indio les daba una regulación frente a la colonia, un reconocimiento hacia la colonia, y quedaban bajo la protección misma del rey. Sin embargo, el concepto indígena los despoja de esa cualidad jurídica y los convierte obviamente en el concepto indígena, que es el natural de. Entonces, los traslada a un ámbito de ciudadanía. ¿Qué impacto tuvo eso a lo largo del siglo XIX? Porque es un cambio jurídico importante, dejar de ser indios para ser ciudadanos, que en un concepto despectivo y racista se les empezó a denominar indígena.
Sí, no sé si... ¿Doctor o...? Gracias, perdón. Sí. Fue un cambio muy importante porque efectivamente al reconocérseles como ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población, pues se les despojó también de esa, como usted decía, de esa naturaleza jurídica que los salvaguardaba, que salvaguardaba su propia autonomía. Y sobre todo dio paso a al despojo de sus tierras comunales, que es lo que decía yo en un principio. Y esto los convierte, pues, los obliga a vender sus tierras a los mejores postores y da lugar a la generación de latifundios. Con el paso del tiempo, los indígenas, como se les dio por llamar ya a partir de entonces, pues se convirtieron en trabajadores asalariados de los nuevos hacendados, Claro, sí. ¿no? De los propietarios, o bien se vieron obligados a refugiarse o digamos a replegarse a parajes inhóspitos, a sitios como mucho más aislados donde pudieran estar como a salvo de toda esta embestida, ¿no? Claro, sí. Hay un aspecto. Uno de los elementos que está poco estudiado es el carácter multiétnico que tuvo el movimiento de independencia, es decir, los líderes criollos o de descendencia española peninsular, pues comandaban un ejército de personas, de indios, de mestizos, de afromexicanos, en tanto que esto constituyó obviamente un ejército al principio multiétnico. Después, bueno, los procesos de fragmentación que se fueron dando, pero la base fundamental de la guerra de independencia fue desde luego estos pueblos, tanto indígenas como afroamericanos y la población mestiza habitante. Es decir, en ese momento México era un país fundamentalmente rural, no era un país como lo es hoy, ¿verdad? En donde ya prácticamente el 65% de la población mexicana vive en zonas urbanas, sino era un país rural fundamentalmente. Y en ese contexto, doctora Sagrario, ¿qué papel tuvieron los descendientes de esta población que llegó como esclavos traídos de África por toda esa política impulsada y protegida, no solamente por la corona española, sino por la misma corona inglesa? Sí, a finales del periodo colonial, la población esclavizada no era tan alta como en los siglos precedentes. Ya para finales del 18, principios del 19, la esclavitud ya no era redituable, sin embargo, encontramos todavía presencia de población esclavizada en haciendas, por particulares, que no se puede contabilizar del todo porque muchos de ellos entraron por contrabando. Había una vasta población afrodescendiente libre y que se integraron a milicias de negros, pardos y mulatos. Se establecía una separación entre estas milicias y las milicias de mestizos y blancos, precisamente por una situación de control, y que fueron asignados a tareas muy específicas como guardacostas. Y en Veracruz había una presencia de cuadrillas de milicianos negros, pardos y mulatos importantes. Encontramos una en el norte, en la región de Tamiahua, otra aquí en el centro de Veracruz, en la región de San Carlos Chachalacas, y en el sur, bueno, en el puerto de Veracruz, tanto en la antigua como en la nueva Veracruz, vamos a encontrar presencia de estas cuadrillas de negros, pardos y mulatos que estaban controlando las costas por los ataques piráticos, por el ingreso de contrabando, por muchas situaciones de peligro. Estaba un conflicto claro con Inglaterra a lo largo del 18, y estas cuadrillas de negros, pardos y mulatos van a quedar su presencia es clara a través de la heráldica. Vamos a ver cómo estos negros, pardos y mulatos no tienen un apellido, y el apellido va a quedar por su cargo militar. Apellidos como coronel, alférez, teniente, muchos apellidos que son cargos militares están dando esta connotación de una ascendencia africana, a la par de otros apellidos que podemos distinguir como castas, que pasaron a ser apellidos como Pardo, Moreno, Prieto. Quien no conoce esos apellidos están hablando de una ascendencia africana, entre muchos más. Yo he registrado casi 50 que pueden hacer alusión a la afrodescendencia
por las castas, a través de las castas, cargos militares o características físicas que quedaban en los contratos de compraventa. Esta población afrodescendiente no se podía asir o asentar para cobro de impuestos. Y muchos de ellos fueron registrados como pueblos de indios. Y de esa manera podían hacer un cobro tanto la iglesia de tributos como el estado de impuestos. Claro, sí. Y el caso más claro es el de San Carlos Chachalacas, que fue una población negra traída de la Florida, son negros seminoles. Cuando España pierde Florida en 1763, esta población emigra, negra seminol, emigra a San Carlos Chachalacas y ahí los asientan como cuadrilla de negros pardos y mulatos guardacostas y los registran como pueblos de indios. Por eso, muchos pueblos de indios se piensa que es población indígena, étnica, pero realmente son afrodescendientes y con cargos de milicianos. Igual pasa en la región de Tamiahua. Y al momento de la independencia, estas cuadrillas se siguen manteniendo. Son negros que les permiten portar armas, montar a caballo, cosa que no se les permitía, Que no se les permitía a la población, ¿sí? Y a la población esclavizada. Uh-huh. Incluso muchos de ellos son ganaderos y que tienen gran capacidad de manejo de ganado porque la población indígena no tiene este conocimiento ancestral, la población de origen africano sí. Y lo vamos a ver presente en los sones jarochos. ¿Y cómo se insertaron en el proceso de independencia y en la construcción de la República? Vamos ¿Hubo a ver, participación? sí, claro, vamos a ver que hay tanto cuadrillas de negros, pardos y mulatos pro-realistas y otros que son pro-independentistas, pro-insurgentes. Y en el caso de San Carlos Chachalacas es interesante porque ellos son insurgentes, incluso queman la Antigua, matan al cura de la Antigua. Y el ejército realista persigue a estos milicianos y salen huyendo por la cañada de Actopan y muchos se asientan en lo que hoy es Coyolillo y toda esta región de la cañada de Actopan, donde tenemos una fuerte presencia africana, si no fenotípicamente, culturalmente es evidente. Está registrado por Ramírez Laguañet como estos milicianos negros, pardos y mulatos se alían al ejército insurgente por un discípulo de Morelos de origen filipino. Aquí esto es como para volar la cabeza, claro. Porque como un filipino que se enamora de la ideología de Morelos llega a Veracruz y comanda a estos milicianos negros, pardos y mulatos y logran quebrantar una villa importante como la antigua Veracruz. Entonces, vemos que hay muchos pasajes de la historia no conocidos popularmente. Veracruz era fundamentalmente negro, casi nadie sabe eso. Cuando hablan de la tercera raíz, a mí me da risa porque en muchas localidades era la primera raíz. Ciudades como Alvarado, Tlacotalpan, claro, sí. Cosamaloapan, eran fundamentalmente negras. El mismo puerto de Veracruz con el censo de Revillagigedo nos está hablando de una presencia negra fuerte en el mismo puerto de Veracruz, que trabajaba intramuros y vivía extramuros. Claro. Entonces, estamos hablando de un Veracruz negro. El son jarocho es negro. Los sones jarochos nos hablan en muchas letras de esta presencia miliciana que los llevan a la leva, que usan los calzones de cuero viejo que usaban los milicianos. El son jarocho es la mejor evidencia cultural con estos ojos posmodernos y usamos que las letras de las canciones son fuente histórica, que nos hablan de esta presencia de origen africano. ¿Cómo se percibe los cambios a lo largo del siglo XIX, tanto en la población originaria, mixtecos, tenec, yaquis, mayos, mayas, como la población afroamericana? Es decir, ¿se incorporaron al proceso de construcción nacional? ¿Fueron marginados del proceso de construcción nacional? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Doctora, si nos pudiera dar alguna reflexión. Bueno, durante todo el siglo XIX más bien se vieron relegados. O sea, el proyecto de nación no incluía a los grupos étnicos, más bien lo que se estaba consolidando era una ideología nacionalista
como que basada en la ideología criolla, en el nacionalismo mestizo, en la figura sobre todo del mestizo, y se trataba un poco de soslayar estas etnias que mantenían costumbres y lenguas, incluso religión y tradiciones distintas, ¿no? Entonces, más bien, creo que en el proyecto de nación no los incluyó durante el siglo XIX, y por ello, pues, sabemos que hubo muchísimas revueltas indígenas, sobre todo, bueno, en el norte con los yaquis y los mayos, que lucharon durante muchos años por mantener sus tierras y su lengua, pero que libraron unas luchas encarnizadas, ¿no? A lo largo de décadas. Y sobre esto de las luchas, ahora que mencionan las revueltas, aquí en Veracruz, la rebelión Totonaca-Tenec, según el último cuarto del siglo XIX, en donde incluso se llegó a plantear la construcción de un estado huasteco. Ciertamente sí, sí, hubo luchas, digamos, indígenas y campesinas muy fuertes que declararon justamente la guerra al Estado que también estaba muy fracturado, ¿no? Por las pugnas entre los distintos sectores políticos. Y los indígenas, pues lo que trataban era que finalmente se les reconociera su derecho a la autodeterminación y tuvieron demandas muy específicas como esta que usted menciona. También el movimiento de los Khrushchev entre los mayas fue un movimiento también muy importante de rebeldía, ¿no? Contra esta exclusión de la cual ellos eran víctimas, y que se manifestaba sobre todo en el rechazo al respeto a sus lenguas y culturas y a su organización política autónoma. Y el problema de la tenencia de la tierra comunal, doctor Luis Juventino, fue un factor importante en este sentido, porque se dio ahí una confrontación entre los pueblos originarios, entre las comunidades que estaban constituidas y que tenían una base económica, una base material y cultural en las tierras comunales, y desde luego la política desamortizadora de los liberales, que buscaba fraccionar estas tierras comunales, reducirlas a propiedad privada y desde luego liberar fuerza de trabajo en esa concepción de libre mercado. ¿Qué nos puede comentar? Sí, esto es importante porque es un proceso que no inicia específicamente en el XIX, ¿no? En el siglo XIX adquiere otros matices, incluso se radicaliza, ¿no? Esta postura que, pues, como vemos, surge en el XVIII con todo este pensamiento fisiocrático que comienza a ponerse en práctica, donde era necesario transformar al indio, ¿no? Efectivamente, porque pues vivía en pueblos, estaba habituado y dependía principalmente del uso colectivo de la tierra, también trabajaba en otros espacios, en haciendas, vendiendo su fuerza de trabajo, pero que finalmente el discurso, la finalidad de la monarquía borbónica y que después va a ser retomada por el Estado mexicano, era pues transformar al indio en consumidor, en contribuyente, por lo tanto necesitaba ser propietario individual porque pues también tendría que participar en el mercado, ¿no? Incorporarse al mercado, ya sea como fuerza, efectivamente como fuerza de trabajo, pero pues también como consumidor pues, también de mercancías, ¿no? Que estaban expandiéndose en ese momento los mercados bajo la ideología ya de un esquema de libre mercado, y que vamos a ver que efectivamente ya en el periodo independiente las primeras constituciones estatales, que esto es importante subrayarlo, son las que van a comenzar a expedir las primeras leyes, los primeros decretos encaminados ya a fraccionar la tierra de los pueblos de indios, ¿no? La corona española ya había puesto las directrices, ya había estimulado, por ejemplo, la división de tierras en censos enfiteuticos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Veracruz había comprado la hacienda de Santa Fe y la había desamortizado en favor de los rancheros y de los
de todos aquellos sujetos que no tenían propiedad o que vivían rentando la tierra en las inmediaciones de Veracruz. Pero ya en el siglo XIX lo que se está planteando es ya la transformación de la propiedad corporativa, es decir, la propiedad de los pueblos de indios, la propiedad de los municipios en propiedad individual, con derecho pleno de usufructo en favor de los sujetos, porque en el discurso de la época pues, se planteaba esto, ¿no? Que en la medida que se transformaran en propietarios individuales, pues iban ellos a poder participar en el mercado porque iban a defender sus intereses específicos, ya no iban a velar por intereses de grupo, sino... Que es uno de los principios fundamentales del liberalismo, que es la ideología del capitalismo, ¿no? Sí. La libertad individual, la propiedad privada y desde luego la capacidad de vender la fuerza de trabajo a un mejor postor, es decir, a quien paga un salario. Y esos principios del liberalismo que podemos claramente identificarlos a lo largo del siglo XIX, fueron fundamentales para impulsar una política, como lo señalan ustedes, en el sentido de desestructurar, desorganizar y transformar los pueblos indígenas que tenían una base comunitaria en pueblos con propiedades de tierra individual. Es decir, el individualismo ahí marcado. Pero también uno de los aspectos que podemos ver a lo largo de los discursos liberales es que al llamado indígena en el siglo XIX se le consideró como salvaje, como menor de edad, refractario al progreso, y que se decía, una vez que sus tierras comunales se dividan en pequeñas propiedades y sean propietarios de su tierra, van a ser en ellos el espíritu de empresa. Exacto. ¿Algo de eso ocurrió con la población afromexicana? Es difícil saber qué pasa con los afrodescendientes a lo largo del siglo XIX porque se pierde su condición de casta. Con la abolición, los diferentes decretos de abolición que se dan, la población afrodescendiente pasa a ser parte de una masa mestiza que no tiene una distinción legal, pero sí una distinción folk o popular a nivel vida cotidiana, pero es muy difícil ver qué pasa con esta población afrodescendiente. Hay varios decretos de abolición de la esclavitud y de la abolición de castas, 1810 por Hidalgo, 1813 por Morelos, 1829 por Vicente Guerrero, y hay una más, 1854, que está hablando de que todavía la gente es renuente a eliminar las castas y a abolir la esclavitud. Lo que vemos es una población afrodescendiente desvanecida en los textos oficiales, en los documentos oficiales, y el elemento que tenemos para poder rastrear qué pasa con esta población afrodescendiente, bueno, son las evidencias contemporáneas, las comunidades que han llegado hasta el siglo XXI y también registros de viajeros. Pintores como Linati, como Salomón Hegyi, que hicieron un registro etnográfico a través de la pintura, muy interesante, y que nos muestra un Veracruz fundamentalmente negro en regiones que no pensamos que fueran negras, como Misantla, como el mismo puerto de Veracruz, que no se concibe negro sino español, y que nos están hablando de que la presencia de origen africano sigue allí, y que están insertos en todas las actividades económicas. Vamos a encontrar esta población afrodescendiente y que no está separada del resto de la población, porque todos tenemos una abuela negra en el closet, ¿no? Pero que además no solamente en Veracruz, ¿no? Tenemos en Guerrero, en la Costa Chica, en Oaxaca. En prácticamente toda la República hay una presencia afrodescendiente. ¿Por qué? Porque trabajan desde época colonial por decretos, se elimina la práctica del ejercicio de mano de obra indígena en empresas como la minería, la caña de azúcar y los obrajes. Sí. Y esto lo vamos a encontrar en muchas partes de la República. Tan solo piensa en los estados mineros, no se consideran afrodescendientes. Zacatecas, Durango, Guanajuato, y hay una presencia negra muy fuerte. En el norte, la zona ganadera de Coahuila, Chihuahua,
De hecho, hay una migración a lo largo del 19 muy importante de los negros mascogos que llegan durante el periodo de Juárez y se establecen posterior a la toma de Texas, pero ya establecidos y registrados como un pueblo originario en la región de Coahuila, los negros mascogos, y que tienen también un origen seminol desde la Florida, que fueron llevados hasta Texas y luego posteriormente emigraron a Coahuila, y también en la zona de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que hasta la década de los 50 del siglo XX se mantuvo prácticamente aislada. Entonces vamos a tener una presencia fuerte en ambas costas, el Golfo, el Pacífico, la entrada por Acapulco, la entrada por el puerto de Veracruz y Tuxpan, que son los puertos autorizados, pero también en el resto de los estados. A partir del censo 2020 encontramos con sorpresa un autorreconocimiento de la población afrodescendiente en estados que no nos imaginábamos, Claro, sí. ¿no? Ya sabíamos que Guerrero, Oaxaca, Veracruz, pero con sorpresa vemos que el lugar donde más afrodescendientes hay numéricamente es la Ciudad de México. La Ciudad de México y el Estado de México. Estados como Nuevo León, que no lo concebirías negro, es el quinto lugar. Sí. Después de Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León. Sí. En fin, que vamos a tener una presencia negra en donde hay caña de azúcar, donde hubo mina, donde hubo obrajes, una presencia negra muy fuerte, claro. Muy importante. Desaparecida a lo largo del 19 por esta eliminación de casta, pero que sigue viva. Vamos a escuchar la opinión del doctor Fernando Salmerón sobre estos aspectos que están vinculados al proceso de construcción nacional y la participación, si hubo o no hubo inclusión de los pueblos indígenas en la construcción nacional. Que efectivamente no podríamos hablar de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas estuvieran realmente involucrados en la independencia como tal, porque la forma en la que se había llevado adelante todo el proceso de conquista de las regiones indígenas era un proceso que por una parte reconocía las formas de gobierno local, digamos que ese fue un poco el gran tema de la conquista. Y entonces algunos de los elementos como el pago de tributos, la presentación del trabajo para otros fines y la organización propiamente comunitaria sufrieron más con la independencia que con la conquista, por lo menos por lo que hasta donde yo sé. Es decir, yo no soy un especialista realmente en esta época, pero por lo que sabemos sí, es decir, la gran transformación de las formas de organización política y económica vino con la República y sobre todo con la República restaurada. Antes de eso, realmente las condiciones de pueblos y comunidades sufrieron mucho más de la conquista religiosa, que sí realmente afectó de manera muy profunda todo pues toda la vida cotidiana de las comunidades, ¿no? Y esto pues con la independencia no cambió tampoco radicalmente. Ahora, también yo diría que esto depende mucho de las distintas zonas en las que la independencia tuvo lugar. Es decir, claramente en el centro de México, donde el movimiento insurgente muy rápidamente tomó las zonas de producción y desarmó, digamos, algunos de los elementos de organización de la colonia, pues los pueblos indígenas muy rápidamente sufrieron esto y o se incorporaron o se fueron, que era la otra. Es decir, la organización de las regiones de refugio pues empieza justamente en esta época, donde lo que hacen es aislarse a las zonas que van quedando menos tocadas por la organización
administrativa que se impone después de la independencia. Vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar. Te vaya bien o mal, el chuchumbe. A lo largo del siglo XIX y hay varios trabajos, varios estudios sobre las religiones de los pueblos originarios en Veracruz, en Oaxaca, en Sonora, en Chihuahua, en donde obviamente uno de los elementos fundamentales de estas rebeliones fueron precisamente la defensa de su tierra, la defensa de sus derechos, el reconocimiento de su autonomía, el reconocimiento de su cultura. Y sin embargo, el Estado mexicano, en este proceso de desarrollo, en la construcción de la República, no los incluyó, no los incorporó en este proyecto nacional. Los mayas fueron esclavizados y deportados a Cuba para trabajar en las plantaciones cañeras. Los yaquis fueron, obviamente, hay un fuerte genocidio hacia los yaquis, fueron capturados y luego llevados como trabajadores a las haciendas enequeneras, a las haciendas pulqueras de Tlaxcala, del Estado de México, a las empresas tabacaleras de Valle Nacional. Recordemos la represión que hubo en Tomochic, en Chihuahua. Es decir, ¿qué nos están hablando estas rebeliones? ¿Qué nos dicen estas rebeliones a lo largo de la historia en un proceso tan importante en donde México estaba en construcción nacional? Doctor, Sí, ¿qué nos puede decir? bueno, era compleja, ¿no? La realidad que se vivía en México, porque, bueno, a lo largo del siglo también el país pasó por diferentes etapas de organización, ¿no? Distintos regímenes políticos que también tenían como a veces eran más radical su política hacia los indios, otras veces era un poco más tolerante, pero en general sí, efectivamente, ¿no? Buscaban pues crear esa república de propietarios, también buscaban transformar civilizatoriamente a la población, donde no cabían efectivamente los indios, ¿no? Se les señalaban pues ya como anclados en sus tradiciones coloniales, que eran la causa del atraso del país, porque no querían transformar sus formas de vida, de propiedad, no se podían integrar a la sociedad mestiza y por lo tanto pues eran un obstáculo para ese progreso que se buscaba alcanzar en el país, ¿no? Por lo tanto pues se llevaron a cabo, ¿no? Distintas acciones como las que acaba de señalar el doctor Velasco, pero también se buscó traer inmigrantes extranjeros, europeos principalmente, porque bueno, vamos a ver si una de las formas de transformar a la población es a través de su blanqueamiento, de su asimilación o del aprendizaje que les puedan proporcionar, que puedan adquirir de otras culturas, de otros grupos de población. Y entonces también en el país, y en Veracruz también particularmente, se fueron estableciendo colonias, ¿no? Que buscaban de alguna forma, bueno, ver, se pueden integrar. Pero lo cierto es que también pues, hubo respuesta de los pueblos porque, como señalaba en la pasada intervención, desde las legislaturas estatales, a lo largo del siglo XIX se fueron emitiendo leyes encaminadas a cambiar el régimen de propiedad. Y a nivel federal, estas políticas fueron ya asumidas con las leyes de reforma. A partir de la ley del 25 de junio de 1856, la famosa Ley Lerdo, que posteriormente va a ser elevada a rango constitucional, va a ser aquella que ya va, a través de ella, el Estado federal va a tomar ya las riendas de ese proceso. Y entonces, bueno, vemos que en estos años, pues va a haber respuestas de los pueblos originarios, porque pues los planteamientos, cómo tenían que desprenderse de sus propiedades, de cómo también estaban bajo el acecho de haciendas enequeneras, en el caso de Yucatán, de haciendas ganaderas, de proyectos modernizadores, pues también implicaba afectar, ¿no? sus últimos reductos de autonomía que les quedaban y el sustento material, ¿no? Que estaba afincado en la propiedad de la tierra, ¿no? Hubo negociaciones, hubo acuerdos, hubo impugnaciones judiciales, pero también vamos viendo que hubo también, ¿no? Levantamientos, que era una forma de llevar esta política hacia otros escenarios, donde a través de estos levantamientos también los pueblos originarios se hicieron notar
que ellos también eran partícipes, debían ser tomados en cuenta en la construcción del nuevo Estado Nacional, ¿no? Siendo un segmento poblacional muy significativo, mayoritario, y que el Estado estaba siendo construido pues, por una minoría que ostentaba pues, el discurso, construía el discurso, tenía la hegemonía política, pero que finalmente las rebeliones también permiten ver que los pueblos debían ser tomados en consideración para construir este nuevo Hay Estado. un proceso interesante Sí. que se da a lo largo del siglo XIX con la creación de los municipios. Songolica, por ejemplo, ¿no? Que la autora ha trabajado durante, no sé, varias décadas, 20 años de trabajo en la región náhuatl de Songolica, aquí en el estado de Veracruz. ¿Cómo, a lo largo de este proceso, cómo percibes tú esa transición entre la organización de la República de Indios y la constitución de municipios? Y si esos municipios, en el caso de Songolica, como también los hubo en Oaxaca, en Chiapas, lograron constituirse como municipios nahuas o como municipios tzotziles o tzeltales en el caso chiapaneco. Pues creo que en el caso de la Sierra de Songolica fue muy, muy particular porque los pueblos, digamos, que estaban constituidos en dos repúblicas de indios, una con cabecera en Tequila, lo que hoy es municipio de Tequila, y otra república con cabecera en Songolica, también lo que hoy es municipio de Songolica. Entonces estaban muy bien, digamos, muy bien ubicados geográficamente y muy bien delimitadas sus posesiones comunales, y cuando hay la posibilidad de adquirir sus tierras, los mismos pueblos se organizan para comprarlas al que era entonces el dueño de la hacienda, que era una gran hacienda de cabras, con un propietario que era oriundo de la ciudad de Puebla, o por lo menos residente en Puebla, y los pueblos se organizan para comprar las tierras que ellos de hecho usufructuaban, pero hicieron, digamos, un esfuerzo enorme que lograron reunir la cantidad de dinero que se les estaba solicitando para poder adquirir sus tierras. Entonces pudieron conservar, digamos, su autonomía territorial en cierto modo, aunque tuvieron que renunciar a una gran cantidad de tierras, porque la parte baja de la sierra, pues como les decía, ya estaba en posesión de hacendados, y había sido también el Real Estanco del Tabaco durante el siglo XVIII también. Entonces había ya una dinámica, digamos, de explotación laboral entre los indios de la parte alta de la sierra y los dueños hacendados de las plantaciones de las partes bajas. Pero la constitución de los municipios obedeció en gran parte a la configuración espacial que tenían antes de la independencia en las repúblicas de indios. Entonces fue un proceso, digamos, hasta cierto punto exitoso, pero pero muy reducido también, porque estuvo muy delimitado digamos, la cantidad de tierras que ellos podían adquirir para Cosa constituirse. que también ocurrió, por ejemplo, en la Sierra Totonaca, tanto de Veracruz como de Puebla, no así en la parte costera e intermedia de la sierra, pero sí Cosquihui, también en la zona de la Sierra Norte de Puebla, donde hubo esos procesos de transición, o en el caso de Chiapas, o en el caso también de Oaxaca, por ejemplo, en la Sierra Mije, en la Mixteca Alta, en donde se fueron estos procesos de transición, en donde los pueblos, las repúblicas fueron transitando hacia la formación de municipios como una medida también de lucha y de resistencia para conservar su cultura, su identidad y desde luego su autonomía comunitaria, cosa que no sucedió con la población afrodescendiente, ¿no? Porque no tenían esa base territorial que sí tenían las repúblicas de indios, y en donde sí podemos observar una organización en localidades. Tú mencionaste Coyolillo, está Cuicla también en Guerrero, que fue estudiada por el doctor Aguirre Beltrán muy ampliamente. ¿Cómo ves tú ese proceso ahí? Los asentamientos de estas comunidades afrodescendientes se dan por dotación de tierras, que se da a partir de las haciendas, el caso, por ejemplo, de Coyolillo,
la hacienda de Almolonga, les dota de tierras a estas comunidades y ahí se asientan como negros libres. En el caso de Mataclara, de San Francisco Mataclara, no está muy claro cómo se da esta dotación de tierras, pero ya en 1854, que coincide con este otro decreto de abolición de la esclavitud y eliminación de castas, es el primer registro que se tiene de estos afrodescendientes en esa región. Y que se les otorgan tierras, se les ceden tierras, y no son tierras precisamente de buena calidad, y esto va a establecer una geografía étnica muy clara. Por ejemplo, yo hice un estudio en la Cañada de Lactopan, cómo las tierras de mejor calidad son habitadas por españoles, luego criollos y los descendientes de estos criollos, en la parte baja de la cañada con las mejores tierras y mejores sistemas de riego, y conforme se va elevando la pendiente vamos a tener asentamientos indígenas como Blanca Espuma o el mismo Coyolillo o Mesa de Guadalupe, que son comunidades que claramente se asientan en tierras de baja calidad de Tepetate y Malpaís, en contraste con esta cañada rica en recursos y con una presencia hispana, blanca, una pigmentocracia claramente establecida. Doctor Salmerón es uno de los investigadores del CIESAS que ha trabajado muchísimo sobre educación indígena en México, y vamos a ver qué es lo que nos aporta en este conversatorio, en este diálogo que estamos teniendo sobre los pueblos originarios y el bicentenario de la consumación de la independencia. Hay una conciencia entre los pueblos indígenas, no solo de México, sino en general. Yo diría que por lo menos desde los años 70, esto ha ido creciendo poco a poco. Desde los encuentros de Barbados en adelante, los pueblos indígenas tienen una mayor conciencia de que tienen que participar como pueblos en la organización y reorganización de los países donde están anclados, porque si no, pues nunca van a tener una posibilidad de manifestarse como tal. Ahora, eso en términos generales, bueno, en algún momento la Constitución tendrá que reconocer de manera mucho más clara lo que son las voces de estos pueblos. Eso hoy no está nada claro. Hoy todavía, a pesar de los últimos cambios que se han hecho a la Constitución, el reconocimiento de los pueblos originarios como tales, pues no está claro, y tampoco es una cosa sencilla. Es decir, no hay, uno puede decir con mucha fuerza, pues que el pueblo náhuatl es el más extendido en el país, el que numéricamente es más importante, pero uno no podría fácilmente decir que los náhuatl pues, son un pueblo originario que tendría una forma de organizarse, todo. No han podido, digamos, en términos concretos, no han podido organizarse, por ejemplo, para tener una sola forma de desarrollar una escritura para el náhuatl común, cosa que otros pueblos sí, ¿no? Los pueblos mayas, por ejemplo, han podido mucho más fácilmente organizarse para hacer demandas concretas sobre algunas cosas. Los nahuas no. Eso pues, nos habla mucho de lo que eran los nahuas desde la época prehispánica y lo que fueron durante la colonia y los distintos elementos que esto tuvo. Porque, digamos, una de las cosas es que los pueblos nahuas pues, venían de distintos lugares y no todos formaban una unidad política o una unidad que pudiera hacer demandas como pueblo unido, ¿no? Y algunos de ellos pues, participaron más bien del lado de los conquistadores, es decir, el papel de los tlaxcaltecas pues, fue mucho más cercano, y además los tlaxcaltecas, por lo menos manifiestan tener un gran orgullo de que lo que ellos hicieron fue liberarse del yugo mexica, en vez de pensar que
que fueron conquistados, ¿no? Quiero pedir a cada uno de ustedes una breve reflexión porque el tiempo se nos agota. ¿Cómo ven esta situación tanto en los pueblos originarios como en los pueblos afrodescendientes? Si quieres, de manera breve, una reflexión sobre este aspecto. Bueno, a 200 años encontramos ya un reconocimiento constitucional que se dio en el 2019, una modificación al artículo 2 constitucional en el apartado C, en donde se modifica la Constitución y ya se reconoce que México está conformado como pueblo originario también con los afrodescendientes, que es una modificación constitucional nominativa, no ha hecho mucho cambio en la situación de las comunidades afrodescendientes, falta una modificación de las leyes secundarias. También se logró la inclusión de una pregunta de autorreconocimiento sobre los afrodescendientes en la encuesta intercensal 2015 y en el censo 2020, claro, sí, que nos da ya el dato duro del 2.5% de la población mexicana es afrodescendiente y que esto va a permitir una exigencia para el cumplimiento de políticas públicas. Un porcentaje aparentemente pequeño, pero muy importante. Más de 2 millones. Sí. Doctora. Bueno, también la Constitución mexicana reconoce que México es un país multicultural. Sin embargo, hasta cierto punto es también una cuestión nominativa. Creo que los pueblos indios todavía indígenas, como se les reconoce ahora, todavía tienen un rezago importante en relación con el resto de la población mexicana. Hace falta políticas públicas que apoyen, digamos, la reproducción, la transmisión de las lenguas vernáculas, el etnoconocimiento, el reconocimiento de sus derechos culturales y el patrimonio, que forman parte del patrimonio de la nación. O sea, existe, digamos, en el discurso, pero faltan políticas públicas que lo afirmen realmente, claro, ¿no? Doctor, ¿qué opina usted sobre a 200 años? Sí, además de estos avances, pero también hay mucho que hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía la población indígena sigue enfrentando situaciones de marginación, de pobreza, de falta de acceso igualitario a oportunidades, por ejemplo, a educación en instancias superiores, donde todavía hay un rezago muy importante, o también pues, han enfrentado procesos de expulsión de población de sus lugares de origen, que se han ido hacia otros espacios, ¿no? La población de Estados Unidos, a grandes ciudades, donde pues también por la falta de oportunidades. Creo que también es importante, es necesario que las políticas públicas también se orienten hacia la generación de áreas de oportunidad donde ellos pues también puedan vivir en condiciones dignas, ¿no? Porque si finalmente no se logra cumplir por completo el ideario que guiaron las luchas por la independencia, ¿no? Que era pues, mejorar las condiciones de la población mexicana, pero bueno, vemos que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hay una deuda pendiente, ¿no? Con los pueblos originarios y bueno, pues bien, hay que seguir por esa senda. Bueno, pues hay mucho sobre qué conversar sobre este tema, sobre todo porque como lo han mencionado y lo han señalado ustedes, no fueron incluidos en el proceso de construcción nacional ni los pueblos originarios ni los pueblos afrodescendientes, y creo que es una de las deudas que tiene la República para con ellos. Agradezco muchísimo su participación, su asistencia y les deseo un buen día.